Creo que el obstáculo más grande que encuentro en esta vida es precisamente la falta de tolerancia y de aceptación. Para mí los momentos más dolorosos y que me hacían sentir muy mal era cuando yo intentaba suicidarme. Y después del intento, el dolor y Alguien me criticó hace como 2 años cuando empecé, bueno, ya en el trayecto de lo de la casa a hogar. Me decían, y esa gente, es vergonzoso que te andes luciendo en la calle como homosexual. Tal vez sea vergonzoso para los demás. Y tal vez también para mí, porque también me cuesta. Pero sé que esta es mi misión. Y que hoy por hoy, esa es la única misión que alcanzo a vislumbrar para poder cumplir mi existencia en esta vida. Puebla se ha destacado no solo por ser patrimonio cultural de la humanidad, sino por ser un estado incluyente, con el firme propósito de no dejar a nadie atrás, desde los niños hasta las personas con una orientación sexual diferente. Y como ejemplo está Constantino Rivera. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Me llamo Constantino Rivera, tengo 56 años y me dedico al activismo social. Soy originario del municipio de Huitamalco, hoy en día vivo en el municipio de Atempan. Mi padre se llama Esteban Rivera, mi madre Juana Hernández, ya fallecieron. Tengo 7 hermanos, el mayor se llama Julio, Cristina, Emma, Aida, Silverio y José Guadalupe. Ocupo el 3er lugar de los 7 de familia que somos. Era muy complicado mi vida ahí en el rancho donde nací, debido a que todas las actividades se refieren a la agricultura, sobre todo con las carencias en las que vivía, de que en ese tiempo pues no usábamos ni zapatos, o sea, era muy complicado, sobre todo en los tiempos de lluvia y frío. Para ir a la escuela tenía que levantarme antes de las 7, tomarme un tecito y salir corriendo porque la escuela estaba a 3 horas de distancia de la casa y no había transporte, era trasladarme caminando. Pues los juegos que teníamos era únicamente montar el burro o corretear a los animales. Tío Fortino era un señor muy sonriente, muy dadivoso. Él siempre buscaba la forma cuando llegaba a la casa de llevarnos algo, un dulcecito, cosas ahoritas así pequeñas que nos daba de regalos. De hecho, yo conocí los regalos de Navidad o de Día de Reyes porque él era el que nos proveía de eso. Lo más doloroso fue cuando uno de mis hermanos falleció. Precisamente por el clima en el que vivíamos, le dio neumonía. Yo tendría los 12 años cuando escuchaba mucho las pláticas tanto de los compañeros de escuela o de barrio como mi propia familia. Yo escuchaba a mi madre hablar de un señor que tenía un negocio en un pueblo y que decían que era homosexual y que ese señor que era algo malo, que era algo... Y se burlaban mucho, hablaban muy, muy mal del señor ese. Y entonces eso fue generando en mí un miedo a poder expresarlo y a llegar a vivir una situación de esas. Para mí fue un miedo tan fuerte porque empecé a detectar en mí algo diferente y entonces yo me asustaba mucho el pensar qué es lo que a mí me estaba pasando. Y para mí era un poco más difícil. Todavía había
ese dolor de que había perdido a un hermano, que tenía muchas ilusiones de vivir, porque la convivencia que teníamos, él hablaba mucho de ser adulto, de crecer, de hacer muchas cosas de adultos, y finalmente murió. Eso sí fue muy doloroso y me costó mucho superarlo. Creo que al día de hoy todavía lo recuerdo. Y claro que llegué a pensar en que tal vez el que tendría que haber muerto era yo, que no tenía ningún proyecto para futuro como él los tenía o como él me los platicaba. Eso sí me llegó a generar la idea de que tenía que en algún momento, si es posible, suicidarme. Que la sensación que yo había sentido podría permitírmela yo mismo, a lo mejor hasta los 14 años, pero después ya no podría seguir existiendo porque no pertenecía a esta sociedad y sobre todo no pertenecía ni siquiera a mi misma familia. Porque ellos todos eran normales, el único que era diferente o pensaba y sentía diferente era yo. Pues yo jugaba más con mis primos y fue ahí donde realmente acabé de entender la orientación, porque precisamente con uno de los primos fue con el que hubo el primer acercamiento. El juego que hacíamos, el acercamiento, pues en el momento era, claro, algo emocionante, era algo que me sentía muy nervioso, muy asustado, pero a la vez muy emocionado. Lo que sí no me gustaba era, una vez pasado ese momento, era algo muy doloroso, era algo que me originaba mucha culpa. Pues yo me sentía sucio, me sentía despreciable. Yo pensaba que si mi tía, mis tíos o mis padres se dieran cuenta de lo que había hecho o lo que habíamos hecho con mi primo, yo me imaginaba que me iban a matar. Yo podría ver en un sueño, veía a mi madre cómo venía con una escopeta a disparar por sucio, por incorrecto que era yo. Y sentía en el mismo sueño cómo el dolor me atacaba en el pecho, en la espalda, en el estómago, de todo ese sufrimiento que me originaba precisamente ese tipo de relación. Ese machismo que me tocó vivir, pues sí, yo lo aprendí fácilmente, porque si estaba tratando de ocultar quién era, si estaba tratando de crecer dentro de las normas que establecía la familia, pues no se me complicaba, porque respetaba en ese caso las normas. Creo que toda mi vida me sentí discriminado. Desde el primer momento en que yo empecé a escuchar los malos comentarios hacia la gente de la diversidad, yo sabía que tenía que ocultarme, yo sabía que tenía que vivir aparentando ser lo que no era. Yo todavía era adolescente, me acuerdo bien, no podía ni siquiera todavía tener una licencia de manejo, pero ya había comprado el coche mi padre, entonces fuimos a conseguir un permiso para poder salir a manejarlo. Yo lo ayudaba, estábamos sembrando café, cosechábamos el café, y dice, nos vamos a ir a la playa. Y yo ya había aprendido un poco a manejar y pues dice, te toca manejar. Claro que para mí fue el día más importante. Entonces, esos momentos sí son muy emotivos, o sea, esos momentos tal vez son los que me hacían sufrir cuando yo me fui de la casa, porque pues sí recordaba esos momentos y yo veía que mi padre tenía la ilusión de que un día íbamos a sacar mucho más producción del campo y que íbamos a cambiar el cochecito por una camioneta, y él tenía sus proyectos también en conjunto con mi existencia, pero yo ya no pertenecía a esa familia. Yo cuando llegué a los 16 años ya estaba muy mal emocionalmente, o sea, esa relación que se iba dando esporádicamente con mi primo me generaba muchísimos problemas emocionales, al grado de que sentía que ya cuando iba a suceder o cuando sucedía, algo explotaba dentro de mí y me empezó a generar como unos ataques de epilepsia. Así que tomé la decisión de irme, porque dije, tengo que alejarme de esta situación. En primera, pues ya tenía más miedo de que mi familia se enterara.
sí ya tenía la idea de llegar a la Ciudad de México pensando en que era más fácil desaparecer ahí, ya sea olvidarme de la familia o morir por ahí en una calle. Me acuerdo que las primeras 2 noches pues las dormí en la terminal. A la siguiente pues me fui caminando a la central que es la Merced, y ahí llegué a ayudar a un señor que tenía una bodega de plátanos, a acomodar, a barrer, y ahí estuve viviendo. Después de ese año busqué a uno de mis hermanos que ya estaban en la ciudad. Yo después de que llegué con mi hermano me dice, vamos a trabajar, y él tenía un negocio, pues ya estuve trabajando con ellos. Me invitaron a trabajar en un taller mecánico y fui a trabajar ahí como ayudante. En el trayecto del año que estuve viviendo en la calle, yo intenté la segunda vez suicidarme. Ahí pasé el momento ese difícil cuando me lancé a las vías del tren. Me rescataron de forma inmediata. Entonces entendí que no podía morir cuando yo quisiera y que entonces tendría que hacer algo, o sea, buscar qué es lo que voy a hacer en mi vida. Y fue precisamente cuando empecé a acercarme a gente que yo identificaba, que era de la diversidad sexual, y pues a escucharlos. Y ya hubo por ahí unos amigos que me invitaron y me dijeron, mira, ven, es más, hay un grupo donde nos reunimos, hacemos plática y terapia. Y yo empecé a acudir a esos pequeños grupos. En ese entonces me acuerdo, la diversidad en México todavía estaba muy difícil de que se lograra unificar. La diversidad sexual se manejaba a través de pequeños grupos en estéticas, y que una estética era enemiga de la otra, si se veían se mataban. Pero en una de esas es donde empecé yo a platicar y a hablar de mí y a entender que realmente había otra sexualidad diferente y que yo pertenecía a ese grupo. Y pude revisar la vida de la diversidad sexual. Ahí me llega el recuerdo de cómo decía mi madre, esos van a nacer en la calle, van a vivir en la calle, van a morir en la calle. Esa era para mí como una carga que me hacía pensar en que yo tenía que buscar la forma, primero investigar si eso era realidad y luego buscar una forma que realmente cambiara, porque yo no quería eso. O sea, a mí me daba miedo el pensarme andar en la calle hasta el morir. Sí, después de haber pasado ya toda esta situación de terapia y de haber entendido realmente mi sexualidad, fue cuando me empecé a acercar ya más a grupos más importantes. En ese tiempo había un grupo que encabezaba Javier Lizárraga, un escritor. Él tenía un grupo que le llamábamos los Leder, y él nos invitó a un pequeño taller y luego a un foro. Él escribía libros y me gustó mucho, porque ya ahí ya era como llegar a mi familia, al mundo al que sí yo pertenecía, y pues empezar a buscar qué es lo que yo iba a contribuir hacia esta parte de la sociedad. Un amigo que trabajaba en la XB, Ángel Camaño Carvajal, también era de la diversidad y tenía un grupo de autoayuda y también hacían programas de radio y platicaba ahí. Entonces, toda esa participación que tuve en esos grupos, un día me permitió estar en la primera organización nacional que se llamaba Unigay y que nos reuníamos en el Parque Hundir. Y empecé a ver que sí llegaba mucha gente. Me tocó ver una vez a un abuelito que llegó y estuvo como 3 domingos parado como a 100 metros del grupo y nada más nos veía. Hasta que un día yo decidí ir a saludarlo y le dije, lo invito a pasar a sentarse acá con nosotros, a tomar refresco. Y me decía él, si esto hubiera habido hace 70 años, yo hoy podría estar gozando de estos últimos días de mi vida. Yo lo veía sonriente y yo lo veía cada día superando ese sufrimiento que había vivido durante toda su vida. A mí me empezó a doler en el sentido de la gente que está en provincia. Yo recuerdo mi infancia, mi adolescencia en mi pueblo y me duele. Y me duele porque sé que no fui yo solo el que nació así. Hubo cientos de niños o de personas que nacieron así y que tal vez a esta edad todavía no se dan cuenta que tienen la oportunidad de disfrutar y de ser felices con lo que son. Eso me obligó a que un día dijera, tengo que regresar a mi pueblo a buscar cómo voy a ayudar a esa gente.
Eso es lo que me ha motivado a mantenerme en los grupos de actividad social para poder luchar por esa gente que está ahí. Mientras yo tomaba la terapia y me empezaba a involucrar en los grupos de actividad, empecé a estudiar la primaria. Me acerqué a una escuela abierta, terminé la primaria, terminé la secundaria. Mi certificado de preparatoria se quedó pendiente. En ese momento me empecé a involucrar en la política porque dije, yo tengo que conocer la política para poder seguir luchando por estos derechos que nadie reconoce. Cuando me empiezo a participar en la actividad de los grupos de la diversidad, me doy cuenta que sí no puedo tener un patrón que me ponga horas para trabajar o para la hora de salida, aunque aprovechaba todos los momentos oportunos. También vi la oportunidad en poner un negocio precisamente. A mí me tocó abrir mi changarrito de frutas y verduras y luego ampliamos por ahí, pusimos una taquería y luego pues ya no era yo solito, ya tenía yo 2 o 3 empleados. Y pues trabajábamos prácticamente las 24 horas porque en la mañana atendíamos las verduras y frutas y por las tardes los tacos hasta la 1 de la mañana. Y en las mañanas temprano pues abrimos además un local así enfrente para las tortas. O sea, siempre estuvimos en actividad trabajando. Yo lo hacía en primera porque fue cuando también tomé la decisión de que ya tenía yo que ir pensando en que sí tenía un futuro. Porque antes de eso había pensado, ¿y yo para qué trabajo? ¿Y yo para qué voy a ganar dinero o comprar bienes si al final de cuentas no existo y mi vida no tiene sentido que exista? Así que un aspirante a difunto, pues yo sentía, no tiene derecho no tiene ni derecho ni obligación de hacer un patrimonio. Fue hasta después de que tuve ese apoyo de terapia, gracias a los grupos de terapia que me apoyaron mucho, y uno de esos grupos, no sé si lo pueda mencionar, 24 horas, fue el que me levantó. En 1998 yo regreso de la Ciudad de México. Ya vengo así como buscando por acá, cerca de mi rumbo, en dónde quería quedar, dónde quería regresar. Y yo sentí que ya tenía los medios para poder hacerlo. Entonces encontré precisamente en el municipio de Atempan un municipio maravilloso, a donde encontré precisamente un terrenito que comprar, a donde pensé en construir y a donde pensé que iba a ser mi vida. Mis vecinos son los mejores vecinos que he conocido durante toda mi vida. En esa población, hoy todos son mis amigos. Yo conseguí un empleo en el municipio, ahí en el propio ayuntamiento me ofrecieron un empleo y empecé a trabajar ahí. Eso ha sido gracias a que la vida y todos aquellos sufrimientos que en algún momento pasé me enseñaron precisamente a ser persona social y a poder tolerar en algún momento, pues sí, algunos malos comentarios por ahí que se vierten, pero que ni siquiera son directos. Teniendo ya el espacio, pues igual dije, puede que encuentre una pareja para que quiera estar o compartir su vida conmigo aquí en este pueblo, en este paraíso. Por ahí me encontré de repente una revista. Y en esa revista que existía en esos años, que precisamente se estaba editando en el Distrito Federal y se distribuía por acá en ciertas tienditas. Y la empiezo a hojear y ahí en un texto decía, soy Gilberto, estudiante de pedagogía y así. Y dice, y si gustas conocerme, escríbeme, porque no había celulares. El primer día que salimos, me dice, tú te vas en aquella banqueta y yo me voy en esta banqueta para llegar al lugar que vamos. Y caminábamos en distancia para que no lo fueran a ver conmigo. Entonces esa situación pues de repente me hacía sentir mal, aunque yo lo entendía porque al final de cuentas pues digo, ¿en qué pueblo estoy, no? A partir de ahí él dijo, pero es que sí, quiero compartir la vida contigo. Entonces, bueno, pues si estás de acuerdo, sí, si no, pues no hay problema. Como amigos, nos echamos una cerveza y vámonos cada quien por su rumbo. En el 1999 nos juntamos. Después de que fallece
mi padre, yo empecé a pensar en ese momento para mí. Todos los casos duelen, pero el que tengo presente es precisamente el del muchachito que a sus 14 años su mamá y su papá lo echaron de la casa a golpes debido a su orientación sexual, y decide decirle a su familia. Era la cena de Navidad. Tomaron lo que tenía en la mano y en ese momento quedó expulsado de la familia. Me duele porque yo recuerdo que si en mi adolescencia hubiese encontrado una casa así, hubiese sabido de mí, de lo que ahora estoy haciendo, cuando yo tenía 14 años, me hubiera evitado mucho sufrimiento y hubiese llegado al lugar adecuado donde hubiera podido desarrollarme. Bueno, solo me puse en los zapatos de los otros, y yo lo que quiero es que se entienda que la casa hogar no es un albergue de paso, no es algo así como que, ven y te doy de comer un día y ya vete, sino que sea el inicio de una formación de una familia. Esta es la casa hogar que quiero ofrecerle a toda la gente de la comunidad que tenga la necesidad precisamente de una familia. La casa hogar Atempan. El trabajo que yo estoy realizando con la casa hogar, con la actividad, yo creo que es una bendición para mí. A mí me gustaría por lo menos terminar mi existencia en una casa a donde conviva con la gente que haya convivido, a la que le llamo mi familia, esa familia que no tuvimos biológicamente. Creo que mi logro personal es estar vivo y haber vivido mi vida feliz. Desde hace 23 años he estado viviendo felizmente. He estado haciendo lo que realmente quiero hacer y quiero compartir eso con los que siguen. Y puedo ver que el éxito radica precisamente en el grado de felicidad que hemos encontrado en la vida. Lo que hace especial a Constantino es que al enfrentar su miedo de ser diferente, tuvo la osadía de huir de su pueblo, pero sobre todo, el decidir hacer ese apoyo para aquellos que, como él, se sientan tan desprotegidos. Me siento realizado cuando veo las noticias y ya se lograron ciertas reformas que van a ayudar. Tenemos que ser fuertes, perseverantes. Me gustaría que me recordaran como alguien que fue persistente, que tuvo la osadía de enfrentar situaciones que para la sociedad no estaban permitidas.